disculpa la tardanza, pero ya estamos aquí. Qué padre, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues qué bueno, Mariel, que estás acá. Y bueno, invitar a quienes puedan, que tengan activa su cámara para vernos, ¿no? Y interactuar. Pues ya lo decía Cindy, la invitación a las preguntas. Quizá, pues tenemos poco tiempo hoy, ya es la última sesión, pero no está de más, ¿no? Interactuar de esta forma. Sí, de hecho, les voy a contar dos cosas. Primera, yo les dije la sesión pasada que como iba a revolver todo, pues ya me iba a quedar poco que hablar hoy. Pero bueno, ahorita que sale. Y la segunda es que sí, pienso apurarme lo más posible para dejar una media hora para poder, digo, creo que la sesión pasada, el conversatorio final se puso bonito, ¿no? Entonces quiero dejar una media hora para que, pues no sé si se quedaron con ganas de molestar a Simpli o algo, pues lo puedan hacer en esta sesión, ¿no? Les voy a poner, solo a mí me lastima este foco. Les voy a poner la presentación, pero no le hagan mucho caso, ¿no? Mejor vamos a platicar un poquito. Porque estoy hecha un relajo. Esto de andar corriendo no es lo mío. Ahí les voy. Ahí ya, ¿no? Va. Bueno, pues la sesión pasada hablamos un poquito acerca de toda esta cuestión. Yo les decía que las últimas dos sesiones, la pasada y esta, estaríamos abordando el apocalipsis desde dos dimensiones que a mi parecer van prácticamente de la mano, ¿no? Es muy, al menos desde mi particular punto de vista y de mi experiencia, sería muy difícil hablar de la una sin la otra, por lo cual les dije que la sesión pasada estaríamos hablando del apocalipsis como desde su ámbito de teología política, y hoy estaríamos abordando el apocalipsis desde la teología de la esperanza, ¿no? Yo les decía desde la sesión pasada que a mí me parece que estas dos dimensiones del apocalipsis no se pueden soltar de la manita, ¿no? Entonces, desde la sesión pasada ya empezamos hablando un poco de la esperanza y hoy voy a hablar de algunas cosas que tendrán que ver con la sesión pasada, ¿no? Entonces, hoy vamos a estar hablando un poquito más de esta cuestión de la esperanza. Miren, ya no me puedo ni mover a esto, vaya. Esta diapositiva, esta laminita que tienen en sus pantallas, ya estaba en la presentación anterior y de hecho fue parte de lo que abordamos la sesión pasada. Sin embargo, me parece necesario volver a partir de estas ideas para tener un poco de claridad en lo que arrancábamos, ¿no? La sesión pasada yo les platicaba o conversábamos aquí que desde mi punto de vista, una de las cuestiones que nos ha llevado a esta interpretación extraña del apocalipsis, siempre con miedo, siempre con terror, o siempre también, si no es el miedo al fin del mundo, es el miedo a acercarnos sin entenderle a tanta figura, a tanto símbolo, tanta alegoría y demás, ¿no? O sea, es esa cuestión de no entenderle tampoco mucho al apocalipsis, ¿no? Entonces decíamos que una de las primeras cosas que teníamos que hacer, pues es entender que a final de cuentas nosotros estamos haciendo una lectura del Apocalipsis auténticamente cristiana, ¿no? No estamos haciendo una lectura a los Apocalipsis como tal, sino al Apocalipsis, discúlpenme las comillas, cristiano, ¿no? Voy a volverle a hacer así, ¿no? Y decíamos que para esta concepción hay que tener tres cosas bien claras, ¿no? La primera, que ya discutimos un poquito la sesión pasada, es esta concepción que nosotros tenemos como del fin, ¿no? Hemos asimilado de manera muy irresponsable o de manera muy arbitraria la cuestión de los últimos tiempos y el fin del mundo, ¿no? Siempre que escuchamos el fin de los tiempos, siempre creemos de manera inmediata que nos estamos refiriendo pues al fin del mundo, ¿no? Y realmente si nosotros queremos abordar este lenguaje que hemos llamado auténticamente cristiano, pues necesitamos tener en cuenta que toda palabra de fe es siempre una palabra de esperanza, ¿no? Entonces, desde ahí ya nosotros tendríamos que quitarnos de nuestra cabeza, de nuestra concepción, de nuestro imaginario popular, pues necesitaríamos quitarnos esta idea de que el Apocalipsis pues es un libro del terror, del pánico, ¿no? Partamos de esta expresión de que toda palabra de fe es siempre una palabra de esperanza, ¿no? Partiendo de esta afirmación, pues vienen estos tres puntos, ¿no? El primer problema, como ya vengo comentando, pues es pensar que el fin
lo pensamos en términos de consumación, ¿no? Digo, es muy natural a nuestra cultura, es muy normal a nuestras concepciones entender el fin como una simple consumación. Sin embargo, pues el fin entendido desde este ámbito apocalíptico, pues no debe entenderse como este hundimiento pavoroso y aniquilador, ¿no? Sino que más bien necesitamos entenderlo en términos de plenitud, en términos de cumplimiento, en términos de consumación más bien, ¿no? ¿Consumación de qué? ¿Plenitud de qué? ¿Cumplimiento de qué? Pues de una promesa divina, ¿no? Porque independientemente de la fe que profesemos o de si estamos abordando el Apocalipsis desde un ámbito cristiano, pues no podemos alejarnos de esta concepción que tiene la literatura apocalíptica de que la realidad entera es creación, ¿no? De que la realidad entera es creación de Dios, del Dios poderoso que se manifiesta en la literatura apocalíptica, perdón, pero ese Dios poderoso es también el Dios de la cruz y de la resurrección de Cristo, ¿no? Y van a decir, ay, qué cristiana empezó hoy Mariel, ¿no? No es un ámbito, no me quiero poner espiritual ni me quiero poner pastoral, no va por ahí, pero va a ser muy importante que podamos leer este Apocalipsis desde aquí, ¿no? La segunda parte, ¿no? El segundo punto de la diapositiva que vemos en la pantalla, pues es esta visión apocalíptica de la realidad en su sentido auténtico, ¿no? Este sentido auténtico no es una mera expectativa de una catástrofe, ¿no? Sino más bien en una situación sin salida, el Apocalipsis se presenta como una anticipación esperanzada y consoladora de que Dios viene a cumplir su promesa, ¿no? Entonces, realmente esta irrupción, por seguir con términos apocalípticos, o esta interrupción de nuestro tiempo, tal como lo entiende la literatura apocalíptica, pues es siempre una interrupción o una irrupción salvadora que coincide con este concepto de la nueva creación, ¿no? Insisto, no es que quiera hacer aquí una lectura pastoral o una lectura espiritual del Apocalipsis, sino que realmente consideremos el contexto en el que está escrito este texto, ¿no? Y por último, pues el único mensaje de fe es anuncio de esperanza, ¿no? Y con eso abríamos la sesión de hoy, ¿no? Si nosotros realmente afirmamos que el único mensaje de fe es anuncio de esperanza, pues no debería caber, ¿no? Presuponer de manera tácita o de manera explícita que el llamado fin signifique felicidad para unos y desgracia para otros, ¿no? Así, que tengamos que entrar en en un espacio de terror o de pavor por saber si vamos a ser de los 144,000 o no, ¿no? O sea, creo que esa visión apocalíptica es una visión pues bastante alejada de lo que nosotros concebimos como esperanza o como cristianismo, ¿no? O sea, nosotros no podríamos pensar que nuestro mundo simplemente pueda ser dividido en un campo de ganadores y perdedores, ¿no? O habría que hacer una afirmación incluso un poco más fuerte y decir que el anuncio cristiano de esperanza ofrece esperanza para todos o deja de ser cristiano y deja de ser esperanza. O sea, o la ofrece para todos o no tiene nada de cristiano y no tiene nada de esperanzador, ¿no? Si fuera para unos pocos, pues como que ya ni cristiano ni esperanzador, ¿no? Pero yo les haré una pregunta y tal vez me atreva a quitar un poquito ahorita la pantalla porque me gustaría que pudiéramos hablar brevemente, ¿verdad? Para que no nos vayamos a hablar aquí, pero creo que todos aquí somos muy realistas y todos aquí nos caracterizamos por un espíritu bastante crítico. Y la pregunta es, ¿cómo le hacemos para hablar del fin en una dimensión de esperanza? O sea, ¿cómo le hacemos ustedes y yo, hombres creyentes o no creyentes, pero que sí tenemos esta, eh, esta inquietud, ¿no? Por pensar que algo no es tan devastador, que tiene que haber un mensaje detrás. ¿Cómo le hacemos, no? O sea, porque ¿qué implica hablar del fin en una dimensión de esperanza, ¿no? Surgen muchas preocupaciones, ¿no? Yo les podría comentar al menos algunos testimonios, otra vez voy a sonar bien pastoral, que flojera, ¿no? Pero bueno, voy a quitar tantito la pantalla, ¿no? Pero les contaría algunas experiencias, ¿no? Yo, por ejemplo, invité a mi mejor amigo a que tomara bueno, esta charla, invité a mi mejor amigo a que la tomara, la verdad nada más como por que o sea, yo lo invité como en este plan de, pues eres mi amigo para que veas qué más hago de mi vida, ¿no? Así. Y cuando le empecé a platicar esta cuestión del apocalipsis, él me decía, no, es que invítame a una charla de cualquier otra cosa que des, pero de apocalipsis no, ¿no? Yo le decía, bueno, pero pues ¿por qué, no? O sea, ¿cuál es tu problema con el apocalipsis? ¿No? Y venía esta cuestión que ya platicamos la sesión pasada, pues del miedo, del terror. Le decía, no, pues es que justamente te estoy invitando para que veas que apocalipsis es todo menos eso, ¿no?
Pero de repente, pues me contó una experiencia que espero no estar cometiendo un acto de indiscreción en contarles, pero mi mejor amigo perdió a su hijo de 14 años, si no mal recuerdo, el año pasado, ¿no? Me decía, es que, Mariel, dime una cosa, yo cómo entiendo tu apocalipsis o tu fin de los tiempos desde la esperanza cuando yo tiene un año que perdí a un hijo, ¿no? Me dice, tú me vas a querer hablar de cielos nuevos y tierra nueva y de que todo va a ser resignificado en el amor y lo que quieras, pero a mí me podrás decir lo que quieras, pero mi hijo hace un año falleció, ¿no? Y yo así de, tiruriruriru, ¿no? Así de, bueno, qué bueno que no te vas a conectar porque sí me la vas a poner difícil, ¿no? O cómo le hablamos hoy a las millones de personas que por una pandemia que nadie esperaba, que nadie se imaginaba, que creímos ser mucho más fuertes que cualquier cosa y que hoy pierden a sus familiares sin explicación alguna, sin posibilidad alguna de despedirse. Eh, Digo, la pandemia porque está de moda, pero ustedes podrían ponerle pues el apellido que quieran, ¿no? ¿Cómo le hablamos de esperanza a mujeres marginadas en nuestras comunidades de fe, ¿no? ¿Cómo le hablamos de esperanza a hombres y mujeres que siguen sufriendo por toda la desigualdad institucional que tenemos, ¿no? O por toda la desigualdad política, económica? Pónganle, les digo, el nombre y apellido que quieran, ¿no? Entonces, ahí se viene un problema bien interesante, ¿no? O sea, por eso la lámina que quité, pero me parece más interesante poder así verlo. La pregunta es, ¿cómo le hacemos ustedes y yo para hablar de un mensaje apocalíptico que suele causar terror en la gente? ¿Cómo le hacemos para hablarlo desde el lado esperanzador, pero sin que nuestro mensaje de esperanza suene una justificación de todo lo que está pasando? O sea, ¿cómo le hacemos ustedes y yo para comunicar este mensaje cristiano del apocalipsis sin que suene a que estamos justificando que todo lo que está pasando, pues está pasando, pero ya vendrán tiempos mejores, ¿no? Así de la canción, siempre vendrán tiempos mejores, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que la esperanza no caiga en justificaciones? O peor, que no caiga en aguantes, ¿no? Que lamentablemente muchos de nuestros discursos de nuestros espacios teológicos o de nuestros espacios pastorales, pues a veces son como de tú aguanta, ¿no? O sea, tiene que venir el reino, tiene que venir el cielo nuevo y la tierra nueva, pero tú espérate, ¿no? Así como que ahí les va la aspirina, ¿no? Yo sé que te duele un montón, te rompiste la pierna, pero yo te voy a dar una aspirina, ¿no? O cómo respondemos también de manera esperanzadora cuando nos enfrentamos ante tantas víctimas de la historia en general, ¿no? No sé si alguien quisiera comentar cómo le hacemos para ver en el Apocalipsis un mensaje esperanzador cuando todo esto sucede a nuestro alrededor y todo esto no podemos negarlo ni ustedes ni yo ni de ninguna manera, ¿no? Ni podemos negarlo con justificaciones, discúlpenme la grosería, pero con justificaciones absurdas, ¿no? O sea, realmente desde el lado pastoral a mí me sigue impactando las respuestas que le damos ante la gente, por ejemplo, que sufre una pérdida, ¿no? Pues es que Dios así lo quiso, ¿no? Y yo volteo así de, ese Dios no es en el que yo creo, perdón, bye, ¿no? O muere un niño pequeño, ¿no? Y Dios necesitaba un angelito, ¿no? Y es como, ¡ah! ¿No? Entonces, ¿qué hacemos para poder seguir compartiendo nuestro mensaje esperanzador sin que suene a un aspirinazo, sin que suene a un tú aguanta, porque siempre vendrán tiempos mejores? Wow, wow. Aquí es cuando se traba Zoom y el profesor se siente Dora la exploradora, así de, ¿dónde está la montaña? Y como nadie contesta, ¡aquí! ¿No? Así, esto del Zoom nos convierte en Dora la exploradora. Abraham, ya vi que abriste tu micrófono, venga de ahí. Pues yo desde la clase pasada estaba pensando que una visión de Apocalipsis como algo que, o la esperanza, perdón, como algo que se recibe o algo que se nos da o que se nos otorga, y quizás sea un poco de que permita o posibilita la justificación de las situaciones un poco desagradables o muy desagradables. En otra parte podría ser qué hacemos para o no sé, para pensar en cosas de esperanza, qué hacemos para que estas ¿Soy yo cosas o nadie le puedan entiende? Pidos, ¿soy yo o no se entiende nada el micrófono de Abraham? Yo tampoco lo entiendo. No se entiende. Abraham, no sé qué tiene tu micrófono, pero solo escuchamos como un robot y yo estoy segura de que diste la respuesta correcta y nos vamos a quedar en las ascuas. No sé qué tenga tu micro, Abraham. Ajá. Bueno, no sé si ahora se escucha. No sé si. Como que se laguea.
Sí, no, no sé si sea tu micro, tu internet o no sé qué. Pero si no se puede arreglar, no seas malito, aviéntanoslo ahí en el chat. En el chat que veo. Mejor en el chat. ¿Alguien más se anima a abrir su micrófono mientras Abraham nos escribe en el chat? Ay, Emanuel lo cierra el friego. A ver, yo quiero, pues lo que creo que no podemos negar, justo como lo estás diciendo, el dolor y la pérdida. Creo que es lo peor que podemos hacer, ¿no? Claro. Ahora, a partir de eso, a partir de vivir el dolor real que en realidad se tiene, se puede ir trabajando en lo personal, aunque así como tú dices, en términos pastorales, lo único que creo que podemos hacer es acompañar, no sé, a la gente de nuestras comunidades, ¿no? Pero yo no tengo la respuesta tampoco en términos del apocalipsis, pero sí como vivir y como a veces no evadir, ¿no? Porque eso es bien complicado. Lo primero que tratamos de hacer es como darle la vuelta a las situaciones y porque no sabemos cómo reaccionar, no se sabe cómo reaccionar. Entonces, lo cual no está mal tampoco. O sea, no hay que tener pena de nuestra propia incapacidad de poder afrontar. Bueno, ahorita estoy viendo aquí que está una amiga, Diana, que a lo mejor nos puede ayudar mucho, porque es una experta en eso. En varios sentidos, porque es psicóloga, porque ha estado en grupos de la iglesia, no sé. Pero sí, lo primero que yo diría es eso, ¿no? O sea, tenemos que vivir el dolor y el sufrimiento. Y también sentir que de repente no está mal pensar que de repente Dios no está con nosotros, ¿no? Digo, estoy pensando en términos de lo que en términos de lo que debería de hacer la gente que está viviendo una pérdida fuerte, ¿no? Pero sí, bueno, no tengo la respuesta. No estaba preparado para esta pregunta, Mariel. Qué bárbara. Híjole. Bueno, justamente el plan era llegar a lo que dices, ¿no? O sea, realmente, pues no es un espacio pastoral ni es el curso de tanatología, ¿no? Es el curso de Apocalipsis. Pero justo quería llegar a esto, ¿no? O sea, el Apocalipsis como tal, obviamente yo estoy hablando desde el lado del texto como tal, justo una de las cosas que pone en su lugar es el no negar las realidades circundantes, ¿no? Es justamente, hablábamos la sesión pasada, es justo esta parte que le corresponde a la literatura apocalíptica como herencia de la literatura profética, de criticar el entorno y darnos cuenta de que al rato le pondremos el nombre de antirreino, pero de que el antirreino existe, ¿no? Y de que el antirreino se está dibujando alrededor de nosotros y que es una realidad que no podemos negar. Y justo el Apocalipsis, si una característica tiene, es ser absolutamente crudo en presentar esa realidad. No hay manera de ocultarla. Es más, en el Apocalipsis no solo no hay manera de ocultarla, en el Apocalipsis se hace presente de una manera exageradamente evidente todas esas realidades. Toda la realidad política, toda la realidad económica, toda la realidad social y toda la realidad humana, ¿no? De hecho, no da tiempo para abarcarlo en esta sesión, pero incluso el Apocalipsis se replantea la pregunta sobre el pecado, ¿no? El Apocalipsis lo que hace es replantearse también qué parte de todo ese antirreino que está dibujando de manera suficientemente crítica es causa del pecado. Y no solo eso, se vuelve a preguntar qué es el pecado, de dónde viene el pecado, de dónde viene el mal, de quién es la culpa, ¿no? Y una de las cosas que hace el Apocalipsis también es, les contaba la sesión pasada que uno de los símbolos que a mí más me gusta del Apocalipsis es cuando encontramos a este supuesto Juan viendo, no sé si recuerdan aquel texto, porque Simply les pidió que leyeran el Apocalipsis y como seguros todos lo hicieron, no sé si recuerdan aquel texto donde el escritor aparece llorando porque se va a abrir el libro de la vida, ¿no? Y uno no entiende nada y dice, bueno, ¿y por qué lloras? O sea, se va a abrir el libro de la vida, ¿cuál es el drama, no? Y el drama es justamente que uno cuando va
desmenuzando el Apocalipsis se da cuenta de que lo que está escrito en ese rollito, lo que está escrito en ese libro sellado con 7 sellos, con 7 escrituras afuera, lo que está oculto en ese libro es la visión que Dios tiene del mundo, ¿no? Y por eso llora el vidente, ¿no? Por eso llora el testigo, porque sabe que la visión del mundo de Dios no es la visión del mundo que se está viviendo en la realidad, ¿no? Dice por aquí Abraham, lo que decía es que se puede ver la esperanza como algo que se recibe. Entonces, si es así, nos pensamos como agentes pasivos de la esperanza. Distinto sería pensarnos como agentes creadores de pauta de esperanza. Sí, de hecho, vamos a hablar de eso. De hecho, acabamos la sesión pasada diciendo que pues, la propuesta es que nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra fe, ¿no? Y cuenta de nuestra esperanza. Pero sí, ahorita más adelante vamos a hablar justo de que la esperanza planteada por el Apocalipsis es una esperanza que provoca el andar, que provoca... que no se queda parado en la crítica, sino que tiene que provocar a fuerza una especie de dinamización o una especie de alternativa, ¿no? De hecho, abordábamos en la sesión pasada este tema de la teología política en el Apocalipsis, diciendo que el Apocalipsis es justo la propuesta alternativa a todo lo que es y a todo lo que hay, ¿no? Dice Diana, mi micro no funciona bien, lo siento, pero la pregunta es tremenda. Yo me quedé pensando la clase pasada y pienso que un mensaje de esperanza se puede transmitir en la propia responsabilidad y como dice Manuel, haciendo, es decir, en la acción, acompañar, involucrarnos hasta donde el otro nos permita, por supuesto, ¿no? Solo tenemos que ser un poco responsables de este acompañamiento porque la propuesta apocalíptica y la propuesta profética, que como ustedes ya se dieron cuenta, a mí me gusta mucho juntarlas, la propuesta es que si nosotros solo somos agentes de compañía o solo somos agentes de involucrarnos en el dolor del otro, por decirlo así, seguimos siendo cómplices de toda la estructura de lo que vamos a llamar más adelante antirreino, ¿no? La propuesta del Apocalipsis y la propuesta de la literatura profética es que sí se puede construir una alternativa, es que sí puede haber una Jerusalén que sustituya a la ramera de Babilonia, ¿no? Entonces, la propuesta es esa, que sí se puede transformar, que sí se puede cambiar y que no basta solo con decir, bueno, la critico y los acompaño, ¿no? Sino que esa esperanza, como decía un poco Abraham, tiene que llevarnos a involucrarnos en la construcción de esa alternativa. No sé si me estoy explicando o nada más estoy aquí. Voy a regresar a mi súper. Yo quisiera comentar algo también. Ay, soy una grosera. Sí, no. Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, me hace clic algo que, no sé si vaya también por ahí. Alguna vez me cayó el 20, de repente hubo un momento, en algún momento de mi vida, en el que también justo después de haber tenido como este momento de pérdidas, hubo momentos en los que me empecé a decir, bueno, probablemente Dios no quería el sufrimiento nomás a lo loco, nada más porque fui escogido porque era bueno o porque a quienes perdimos nosotros también era súper bueno y ya era un ángel aquí en la tierra y merecía ir al cielo, ya lo que tenía que hacer ya estuvo hecho. No, yo creo que me cayó el 20 y justo por lo que estás diciendo, de que sí hay como un contenido en al momento en el que nosotros empezamos a describir o a narrar esos momentos de dolor, ¿no? Y que es que, para empezar, tenemos que decir que Dios no nos quiere sufrir, ¿sí? Es decir, Dios no quiere las estructuras que están imponiéndonos estas situaciones de pérdida, de dolor, de sufrimiento, de desigualdad, ¿no? Dios no quiere eso, ¿no? Y creo que en el Apocalipsis hay un poco ese mensaje. Detrás de todo eso hay una propuesta en la que tenemos que averiguar cuál es para cada quien, en la que tenemos que voltear a Dios, ¿no? Y a pesar del dolor y a pesar de la desesperanza, ¿no? Y a pesar de la pérdida. Ahora, eso es bien complicado, ¿no? Pero de entrada, comenzar a decir, a ver, Dios no quería que te pasara a lo mejor eso que tú crees que te pasó. Por ejemplo, decirle a tu amigo, estaba pensando en tu amigo,
¿quién sabe si Dios en realidad quería quitarte a tu hijo y que sufrieras? No tenemos esa respuesta, ¿verdad? No sabemos. ¿Cómo decirle a estas personas que han perdido a seres queridos, ¿no? No sabemos si realmente estaba pasando eso. O sea, claro, humanamente decimos, sí, Dios nos está quitando y nos está haciendo sufrir y es como parte del costo que tenemos que pagar por vivir la vida acá, en la tierra, ¿no? Pero no sabemos, ¿no? Ahora, ahí es cuando sí tenemos que decir, hay que tener un poco de paciencia y de esperanza, ¿no? Pero después de un momento en el que ya no nos estamos como revolcando en el enojo, en el duelo, ¿no? En el sufrimiento. Y creo que apunta hacia lo que tú estás diciendo justo, ¿no? De que sí hay un mensaje. ¿Cuál es? Eso es lo complicado. Hay que buscarlo en el Apocalipsis. No lo sé. Sí, por supuesto. Digo, yo puse estos ejemplos porque son ejemplos muy tangibles. Sin embargo, obviamente la presentación del Apocalipsis es una cuestión de un dolor mucho más estructural, ¿no? De cómo sufre el mundo por la no presencia del reino, ¿no? Y desde ahí lo vamos a plantear hoy unido con lo que vimos la sesión pasada de la teología de la esperanza, pero sí, desde luego hay que afrontar esas situaciones, ¿no? A ver, vamos a ver si se va resolviendo un poquito esto, ¿no? Obviamente cuando nosotros hablamos de esperanza en el Apocalipsis, necesitamos hablar de esta cuestión de la escatología, ¿no? No podemos escapar al término escatología cuando hablamos de estas dimensiones apocalípticas. Y bueno, pues también va a servir ahí como comercial para el próximo curso de escatología que vamos a estar dando varios de los aquí presentes, ¿no? Yo ya no voy a tener nada que decir porque lo voy a agotar aquí, una disculpa. A mi sesión va a estar medio aburrida, entonces, no es cierto. Pero bueno, un punto de partida para esto es entender la escatología como esperanza, ¿no? Dejar de entender la escatología solo como un estudio sobre el fin de los tiempos o solo como una especie de presagio así o de discursos acerca del fin del tiempo, ¿no? La escatología requiere entenderse como esperanza, ¿no? Un amigo en común ahí que tenemos, Intli y yo, que solo él sabe pronunciar, pero nuestro amigo Jürgen Moltmann, ¿no? Nos hace esta propuesta, ¿no? La escatología tiene que entenderse como el corazón de la doctrina de la esperanza cristiana, ¿no? Y es el famoso ya, pero todavía no, que todos nos sabemos cuando hablamos del reino, ¿no? Lo bonito de la esperanza cristiana es que abarca tanto lo esperado, pero al visualizar lo esperado, no nos deja sentados así como diciendo, bueno, pues como ya sabemos que lo que ha de venir está bien padrísimo, pues vamos a sentarnos bien cómodos y vamos a esperar, ¿no? Esta esperanza cristiana abarca lo esperado, pero también abarca la espera, ¿no? La espera tiene que ser igual de esperanzadora que lo esperado, ¿no? Parece trabalenguas, pero me encantaría que nos quedemos con esta idea clara, ¿no? O sea, esa esperanza tiene que abarcar tanto lo que esperamos, pero también tiene que esperanzar el tiempo que esperamos, ¿no? Una de las mayores, al menos desde mi particular punto de vista, uno de los mayores errores que a nosotros nos llevan a ver solo la esperanza como en el futuro y nos cuesta trabajo verla aquí, es que también nuestro concepto de reino está voy a inventar una palabra, está muy futurizado, ¿no? O sea, como que seguimos en espera del reino cuando el reino, se nos olvida que el reino fue inaugurado ya y que vivimos en tiempos del reino, ¿no? Como les decía en la primera diapositiva, uno de los problemas es asimilar el fin del tiempo con el fin del mundo y demás, pero también se ha caído en el error de asimilar que este fin de los tiempos o esta propuesta del apocalipsis es la instauración del reino, ¿no? Y ahí ya hay un problema, pues no sé si llamarlo metodológico, ya ni sé cómo llamarlo, epistemológico, como quieran, pero ahí ya hay un problema serio, ¿no? Si no hacemos ya mis ojos simples, ya vaya. Si no somos conscientes de que el reino ya es, pues es muy difícil esperanzar el presente. Ay, qué difícil está esto de conjugar el verbo esperanzar, ¿no? Esperancitos. Ya, perdón, ¿no? Entonces, hasta que tengamos clara esa comprensión de que el reino ya es, de que el reino ya fue inaugurado, de que vivimos en el tiempo del reino, pero que también es nuestra responsabilidad y somos parte de ese proyecto, hasta ese momento vamos a poder iluminar de esperanza nuestro presente también. Ay, Jesús, perdón.
Eso no debe pasar en estos tiempos. Bueno, ya. Entonces es necesario, ¿no? Tener esta concepción de que el reino ya está instaurado, ¿no? Segundo, el cristianismo en su totalidad es escatología, ¿no? Otro error grave ha sido creer que la escatología es solo un pedacito de toda la reflexión cristiana, ¿no? De que es solo un momento de reflexión o que abarca solo un cachito. No, no, no. El cristianismo completo es escatología, ¿no? El cristianismo, por su naturaleza o por como quieran decirle, es esperanza, es mirada y es orientación siempre hacia adelante. Basta ver un recorrido bíblico rápido para ver que siempre es una propuesta esperanzadora, ¿no? O sea, desde el momento de la creación, ya es un momento esperanzador. Todo el caminar del pueblo y de su entendimiento y de su reflexión para encontrar su identidad es siempre esperanzador, ¿no? Toda esta concepción deuteronomista del Dios de la historia tiene que ser esperanzador. ¿Qué más decir de la cuestión profética? La cuestión profética es absolutamente escatológica y por tanto absolutamente esperanzadora, ¿no? Toda esta propuesta del Mesías esperado, si no es esperanzadora, no sé qué es, ¿no? Toda la propuesta evangélica, pues ya, ¿qué más puedo decir, no? Entonces, si nosotros tenemos esa claridad de que el cristianismo en su totalidad es escatología, entonces eso tiene que tener una apertura y una transformación del presente, ¿no? La cultura judía lo tenía clarísimo, ¿no? O sea, toda la transformación y toda su concepción de Dios, desde su intentar comprender quién era su Dios, siempre tenía que tener una injerencia en el presente y en la vida cotidiana del pueblo. Si no, pues era un Dios como los dioses circundantes, ¿no? Alejados, inmanentes y demás, ¿no? Entonces, si no tenemos esta claridad, pues será difícil que podamos aperturar la esperanza hacia la transformación del presente, ¿no? Y en este mismo sentido, no solo lo abarca todo, sino que es el centro mismo de la fe cristiana, ¿no? La escatología no puede ser solo un fragmento de la doctrina cristiana. Ahí dice cristiana, pero quise poner cristiana, ¿no? Entonces, necesitamos tener, para hablar del Apocalipsis desde la escatología, estos tres puntos bien claros, ¿no? La pregunta ahora es, ok, tenemos claro que la escatología de alguna manera trata de la cuestión del futuro, ¿no? Ya me choca la palabra futuro, pero bueno. De que la escatología trata de hacer este estudio, trata de hacer esta comprensión del futuro, ¿no? La pregunta es, ¿de qué futuro? ¿no? O sea, una pregunta importante que hay que hacerles a la escatología es, ¿qué futuro te preocupa? ¿Qué futuro te interesa? ¿A qué futuro le pones palabras, no? Y desde ahorita tendríamos que ser muy honestos en decir que la escatología no trata del futuro en general, ¿no? La escatología parte de una realidad histórica determinada, y esta realidad histórica determinada, pues es la realidad del resucitado, ¿no? Es la realidad. Dejen de mandarse mensajes que hasta acá se ve y de reírse de mí. Sean menos descarados, par de dos miembros del EPEC. ¿Ves cómo son? Parte de una realidad histórica, y esta realidad histórica es la realidad del resucitado. Si nuestra comprensión escatológica no parte del resucitado, pero aguas, si nuestra concepción del resucitado no parte de que el resucitado es el crucificado, estamos en serios problemas para abordar toda la cuestión de la escatología. ¿A qué voy con esto? Justamente ese problema que nosotros tenemos para ver solo la esperanza proyectada en el futuro y que no nos involucre en nada, es el mismo problema que hay en la concepción teológica, al menos de antes de la Reforma, ¿no? Al hacer tanto hincapié solo en el resucitado, se perdió la visión de que el resucitado también era el crucificado, ¿no? La gran crítica que hace la Reforma protestante a la teología de su tiempo es que ha olvidado la teología de la cruz, ¿no? ¿Cómo vamos a encontrar un mensaje esperanzador si nos centramos solo en el resucitado? Digo, es más fácil encontrar el mensaje esperanzador en el resucitado, pero es mucho menos, iba a decir mucho menos encarnado, pero está bien teológico, ¿no? Es mucho menos transformador del presente pensándolo solo desde el resucitado, ¿no? Se vuelve mucho menos ingerente en nuestro presente, ¿no? Para eso es necesario recordar que el resucitado es también el crucificado. Entonces, necesitamos tener claro que esta escatología no abarca no habla del futuro en general, ¿no? Es de hecho imposible, ¿no? Ahí el amigo Moltmann incluso es una gran crítica que le hace a la palabra escatología, ¿no? Dice, es que cómo podemos llamarle
a este estudio que intentamos hacer escatología si la concepción griega de logos nos permite solo hablar de lo que es, de lo que existe, de lo que vivimos, de lo que es más o menos tangible, ¿no? Y Moltmann le hace toda esta crítica y dice, ¿cómo le hacemos entonces o por qué le llamamos escatología a un discurso de algo que no es, que esperamos, que viene en este futuro y que todavía no tenemos ni idea de cómo va a realizarse? ¿Por qué le llamamos escatología, no? No hay manera. Y él dice, bueno, es que justamente no se trata del futuro en general, sino de este futuro que parte de una dimensión histórica en realidad, de una realidad histórica determinada, ¿no? En ese sentido, entonces, esa promesa de esperanza siempre está anticipada al futuro, ¿no? Y como ven, yo creo que era muy importante para mí decir que está en colisión con la realidad experimental, porque hasta lo puse 2 veces, ¿no? Para que no se me fuera a olvidar, no se me fuera a pasar decir esto de la colisión con la realidad experimental, ¿no? Voy a seguirme una diapositiva para poderle dar un poquito de forma a esto que estoy diciendo, ¿no? Les decía que íbamos a unir la cuestión de la teología política del Apocalipsis con la cuestión de la teología de la esperanza. Y el punto que los une es este concepto tan bonito del reino, ¿no? El concepto del reino que es absolutamente político, ¿no? Bueno, hablando desde una teología política, ¿no? El reino es la expresión casi por autonomacia de la teología política, ¿no? De la propuesta alternativa, de la crítica a un modo de ser, hoy le llamaríamos institucional, pero pues, bíblicamente tal vez no, ¿no? Pero esta crítica a los imperios, aguas, dije a los imperios, pongan el nombre que necesiten ponerle a lo que voy a llamar imperio en este abordaje de la teología política, ¿no? Pero esta propuesta de teología política es siempre correspondiente con el reino y siempre viene de la mano de la esperanza, ¿no? Cuando nosotros tratamos de unir este discurso de la esperanza con el discurso del reino, es cuando podemos realmente proyectarlo al presente y no dejarlo solo como una utopía cristiana o como lo que decíamos al principio, como una justificación del presente, ¿no? Para esto de la esperanza como correspondiente del reino, necesitaríamos abordar estos 3 puntos. ¿Cómo fue concebido el reino, no? Obviamente, bíblicamente hablando, ¿no? La pregunta es, ¿qué es el reino? Pregunta que no voy a contestar, ¿no? Pero sí, como me metí en problemas ahorita, ¿no? Pero esta expresión de reino de Dios es la que va a hacer este recorrido de homologar o ¿cómo decirlo? De poner de la mano la esperanza y la cuestión de la teología política. ¿En qué sentido? Vamos a desmenuzar muy rápidamente esta concepción del reino, ¿no? El reino concebido en el Antiguo Testamento, pues más bien concebido como reino de Dios, ¿no? Como ese Malkutá Yahvé en hebreo, ¿no? El reino de Dios en hebreo, ¿no? O en griego el Basileia Tudeu, ¿no? Que vamos a tratar de asimilarlo, ¿no? Lo más interesante de esta expresión de reino de Dios es que a nosotros nos suena, pues a que es antiquísima, ¿no? Que es veterotestamentaria bíblicamente hablando. Pero, oh sorpresa, esta expresión es una expresión súper tardía y es del tiempo de la literatura apocalíptica, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una pista bien interesante, ¿no? El concepto de reino de Dios es un concepto casi propio de la literatura apocalíptica, ¿no? O sea, aun cuando el Antiguo Testamento le gusta asociar mucho la figura de Yahvé con el reino, con el reinado, el término como tal, reino de Dios, es una expresión meramente apocalíptica, ¿no? ¿Qué hizo la literatura apocalíptica? La literatura apocalíptica universalizó toda la expectativa que habría en el pueblo de Dios y la extendió incluso cósmicamente, como lo vemos en el Apocalipsis, y viendo el pesimismo histórico en el que giraba, lo que hizo fue convertirla en escatología. Ya Zindli sacó su librito para ver de dónde salieron estos 3 puntos, ¿no? Los 3 puntos son robados del buen amigo John Sobrino, que han de saber que Zindli me salvó hoy porque se me olvidó mi computadora en mi casa, y entonces me faltaba terminar las diapositivas, y bien, gracias, ¿no? Yo no traía ni mi libro de John Sobrino, ni mi compu, y yo así, ¿cómo se llama, no? Entonces Zindli me hizo el favor de mandármelo, y de ahí encontramos estas cosas, ¿no? Entonces, esta concepción del buen amigo Sobrino, pues es una concepción, más que haya encontrado el hilo negro, pues es una recapitulación completamente de la escritura, ¿no?
la primera concepción que nosotros tenemos del reino de Dios, pues siempre es el reino como buena noticia, ¿no? Les digo que voy a tener la bendición, y voy a volverle a hacer así, de estar como sinodal mañana en una tesis de un, pues de un cuate que quiere ser licenciado en teología, ¿no? De un bautista, ¿no? Buena onda. Y justo ayer que le estaba dando yo las últimas recomendaciones para su defensa mañana, estuvimos platicando un ratote acerca de lo que es el reino de Dios, ¿no? Y terminamos así todos esperanzados, ¿no? Pero decíamos que lo padre de hablar del reino, pues es justamente hablar de esta dimensión que es esperanzadora, pero que nos hace entender la esperanza como algo que a fuerza provoca una dinamización, que a fuerza provoca que algo se mueva, ¿no? Lo bonito, el reino de Dios, para entenderlo como buena noticia, la única manera de entenderla como buena noticia es cuando se entiende como una realidad que nos mueve a hacer una crítica real hacia el presente que no es el reino, ¿no? Lo padre del reino, en palabras de la tesis del alumno, para acabarla de amolar, es acerca del buen amigo Walter Brueggemann, ¿no? Por eso me invitaron a ser sinodal, ¿no? Entonces, su propuesta es y decíamos, lo bonito del reino es esta posibilidad que nos da de imaginar que hay otro mundo posible, ¿no? La buena noticia del reino es esa posibilidad de imaginar que no todo tiene que ser como lo es en el presente, ¿no? Que es pues la propuesta obviamente 100% bíblica y que los que tuvieron la oportunidad de conectarse el martes pasado, pues es lo que decíamos que es la propuesta política del Apocalipsis, ¿no? La propuesta política del Apocalipsis es decir, sí, y de hecho usé esta palabra y me vieron feo, pero ni modo, así hablo yo, ¿no? Era decir, sí, el mundo que nos rodea y el mundo en el que estamos inmersos está absolutamente jodido, ¿no? El Apocalipsis voltea y dice, sí, sí lo está, no hay manera de negarlo. De hecho, tan no hay manera de negarlo que cósmicamente parece que todo explota en un momento para hacer notar en el Apocalipsis de manera exagerada de que sí, todo está ultra jodido, ¿no? Pero la propuesta del Apocalipsis es decir, bueno, sí lo está y no lo podemos negar. No hay manera de esconderlo, ¿no? El Apocalipsis no deja esconder nada. Todo es, todo emerge así de manera catastrófica, ¿no? No hay manera de esconderlo. Pero también la propuesta del Apocalipsis que abordábamos la sesión pasada, pues es esta parte de decir, ok, pero uno de los mayores logros del Apocalipsis es poner a cada quien en su lugar en la historia, ¿no? Entonces el Apocalipsis voltea y ve y dice, no, pues sí está cañón, ¿no? O sea, es una catástrofe total que no podemos negar, pero Dios sigue siendo Dios en medio de esa historia, ¿no? Decíamos la clase pasada, para quienes no se pudieron conectar, que una de las figuras principales del Apocalipsis, por eso es la figura del Cordero, ¿no? O sea, sí, el mundo está jodido, todo se está explotando, todo es una realidad cósmica que se está saliendo de control, pero en medio está el Cordero degollado. Y está en medio, y no solo eso, sino que termina siendo quien le pone orden a esa historia. Entonces decíamos, lo interesante del Apocalipsis en ese sentido, o desde esa perspectiva, es que pone a cada quien en su lugar. Mientras el imperio quiere ponerse como centro de la historia, mientras obviamente en el Apocalipsis estaremos hablando pues, de varios imperios, pero mientras esta Babilonia la ramera quiere ponerse como centro de la historia, como la que es partícipe de, o más bien es la responsable de la sangre de la historia, pero también es la responsable de la economía de la historia, pero también es la responsable de la construcción social de la historia, llega el Cordero degollado y dice, no, la última palabra aquí la tengo yo. Y la otra perspectiva interesante del Apocalipsis, que ya no pudimos desarrollar mucho en la clase pasada, pero que también me parece uno de los grandes logros del Apocalipsis, es esta de decir, aguas, esa Babilonia ramera es atractiva, está padre, ¿no? Esa Babilonia también brilla, esa Babilonia también se antoja por momentos, esa Babilonia también nos llama a pensar que tiene sus bondades. Y yo les preguntaba, y se los vuelvo a preguntar hoy porque es una reflexión que me gusta mucho hacer, hoy tendríamos que preguntarnos cuál es nuestra Babilonia. Así como Pablo se tuvo que preguntar cuál era su Roma, nos toca preguntarnos cuál es nuestro Egipto, cuál es nuestra Babilonia, cuál es nuestra Persia, cuál es nuestra Roma, cuál es nuestra Babilonia, ¿no? Y qué tan atractiva está siendo para nosotros, ¿no?
Esa es una pregunta padrísima del Apocalipsis, porque el Apocalipsis deja claro que todos somos culpables de la realidad histórica que vivimos. La culpa no es ni de Satanás, ni de la bestia, ni de... Apocalipsis, como les decía, una de las cosas que hace es poner a cada uno en el lugar de la historia que le corresponde. Y por eso, como decía Manuel hace rato y como platicaba Diana también, es hacernos responsables de la historia también. También Apocalipsis nos hace preguntarnos qué tan responsables somos de estar viviendo en esta situación. Por eso les decía hace rato, no me da tiempo de abordarlo, se los prometo que me encantaría, pero no me da tiempo. Pero Apocalipsis por eso se vuelve a preguntar, ¿de dónde viene el mal? ¿Qué es el pecado? ¿Y qué es el pecado original? Y va a ser una relectura del pecado original bellísima de homologar lo que ustedes y yo llamamos pecado original con lo que hoy conocemos como pecado estructural, por ejemplo. Entonces, es decir, somos responsables de la historia, ¿no? Pero les digo, al poner los lugares en la historia, pues lo que llega es a decir, bueno, pero aquí el que tiene la última palabra, a fin de cuentas, es Dios, ¿no? Por eso no podemos ver el final de esta manera catastrófica, porque la última palabra la tiene Dios, ¿no? Entonces, en esta cuestión, regresando al tema del reino, tenemos que entender que el reino es la esperanza de un pueblo concreto, no es una utopía cristiana nada más, no es una cuestión así imaginada que solo nos lleva a ponernos cómodos y a decir, bueno, pero siempre vendrán tiempos mejores, ¿no? El reino de Dios es una cuestión 100% histórica, ¿no? Ay, si alguien me escribió en el chat y yo tenía muchas cosas aquí, pensé. Mariel, ¿qué es el pecado estructural? Gracias. Me pasa por usar esas palabrotas. Bueno. Me la pusiste bonita, pero entendemos como pecado estructural todo aquello que está construido, perdón la rebusnancia, pero como una estructura alrededor de la que somos parte. ¿A qué me refiero? Hoy le llamamos pobreza, economía, injusticia y demás, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde viene todo eso? ¿No? Nosotros sabemos, o nosotros vamos tratando de desmenuzar de la historia de la vida, de la historia de la humanidad, de que hay algo que no está bien. ¿A qué voy? Creo que todos, o quiero pensar que todos, tenemos suficientemente claro que el mundo en el que vivimos no es ni cerca el reino, ¿no? No estamos, aunque sabemos que vivimos en el reino, el antirreino está muy presente, por decirlo de alguna manera, ¿no? O el no reino, porque el antirreino suena muy dramático, ¿no? No podemos decir que el reino está 100% establecido cuando hay realidades de pobreza, de marginación, de estructura social, de polarización económica y demás. Eso es al menos a lo que yo llamo pecado estructural, ¿no? Que es ese pecado que se sale del ámbito de lo personal, pero que, pero que al final está construido, valga la redundancia, por la misma construcción social. No sé si me di a entender un poco. ¿Sí? Ni sé por qué hablamos del pecado estructural, pero bueno. Entonces, para que nosotros podamos asimilar o homologar la cuestión de la esperanza con el reino, lo primero que tenemos que entender es esto, que la acción de Dios versa en directo sobre la transformación de la sociedad, ¿no? Realmente el reino no se queda solo en una nube a imaginar, no se queda solo en un proyecto a imaginar, sino que realmente el reino de Dios designa esta utopía de Dios para todo el pueblo. Es para el pueblo históricamente hablando. No es una realidad ahí abstracta y nada más, ¿no? Realmente se trata de pensar que es en la realidad actual donde tienen que aparecer estos cielos nuevos y esta tierra nueva y esta Jerusalén anhelada, ¿no? Al reino de Dios le corresponde no solo la esperanza, sino que tiene que ser la esperanza popular, tiene que ser la esperanza de todo el pueblo, tiene que ser la esperanza que nos abarca a todos, ¿no? Por eso el Apocalipsis tiene también toda una dimensión social, vamos, comunitaria más bien, ¿no? Por eso todas las expresiones litúrgicas del Apocalipsis, la esperanza o es comunitaria o no es esperanza, ¿no? Entonces, primero, tiene que tener una incidencia real en la vida de los hombres, ¿no? Segundo, debe versar en la transformación de la sociedad, si no, insisto, es solo utopía, es solo pues una
imaginación bonita o buenas intenciones, ¿no? Y por último, en este tercer punto, es que el reino de Dios tiene que ser una buena noticia en presencia de realidades muy malas o lo que Sobrino llamará antirreino, ¿no? O sea, insisto, no podemos negar esas estructuras, no hay manera de negarlas, ¿no? Ahora, también hay que entender que en esta concepción, el reino de Dios no es como que va a venir de la nada, ¿no? Pero tampoco va a venir a la nada. El reino tiene que venir a manifestarse en una realidad concreta, que además es totalmente contraria a lo que el reino propone, ¿no? Por eso una de las propuestas más interesantes del Apocalipsis es esta posibilidad de imaginar a la Jerusalén, ¿no? Porque una vez que puede ser imaginada, puede ser concretizada, por decirlo así, ¿no? Brueggemann y Sobrino, e incluso Boff por ahí, ¿no? Estarán de acuerdo en que una de las cosas más dramáticas que nos ha quitado todo este pecado estructural o todo este antirreino, ya vamos a llamarlo como sea, es la capacidad de imaginar. Porque lo que no puede ser imaginado, no puede ser concretizado. Entonces, lo primero para entender el Apocalipsis desde este mensaje esperanzador es que puede ser imaginado. Y luego ya nos hicieron el paro porque ya está imaginado, ¿no? Esta propuesta de la Jerusalén ya está imaginada en este texto, ¿no? La cuestión es cómo le hacemos ustedes y yo para concretizarla, ¿no? Entonces, primer punto. El Apocalipsis no es un mensaje de terror, de pánico, no es una película sangrienta y escalofriante de las que yo no puedo ver porque no puedo dormir si veo películas de terror. No es una película de terror. No es un libro que busque sembrar pánico. No lo es. Primero, el Apocalipsis es un mensaje subversivo, ¿no? Que lo veíamos un poco la sesión pasada. El Apocalipsis, su primer característica es que es literatura subversiva en dos sentidos de la palabra subversión, ¿no? Uno, en que obviamente sí tenía que estar oculto, pero recordemos cómo empieza el Apocalipsis. Me encantaría haber venido a clase de Apocalipsis con mi Biblia, ¿no? Pero recordemos que empieza como la revelación de Jesucristo, ¿no? Jesucristo no se quiere quedar callado. No es el libro de los secretos, como también a veces se ha pensado, ¿no? Que es un libro escrito para iluminados y que solo algunos lo van a poder comprender. No. El libro empieza dejando en claro que Jesucristo no se quiere quedar callado, que Jesucristo no quiere estar en silencio. Es más, que no puede permanecer en silencio ante una realidad así. Y también es subversiva en el sentido de que hace una inversión de la historia. El Apocalipsis es una propuesta de una comunidad alternativa, ¿no? Robándonos los términos del buen abuelito Walter Brueggemann, ¿no? O sea, el Apocalipsis es esa propuesta de una comunidad alternativa que nosotros, por comodidad teológica, vamos a llamar ahorita reino, ¿no? Segundo punto. En esa propuesta de la teología política, segundo punto, el Apocalipsis es una propuesta de teología política, ¿no? Ayer yo terminaba diciéndole a mi asesorando, ay, qué feo se siente esto, me siento bien ruquita con eso, terminaba diciéndole a este muchacho que se va a titular que él necesitaba tener clara una cosa, no para defenderla en la tesis, sino para tener claridad de su propuesta, ¿no? Porque su propuesta justamente es de imaginar futuros alternativos, ¿no? Decía, mira, el paso previo a cualquier futuro imaginado es tu concepción de Dios. El Dios en el que crees es el Dios de la comunidad que vas a construir. Había por ahí antes un lema muy famoso, ¿no? De dime cómo celebras y te diré en qué Dios crees, ¿no? Aquí más o menos versa por ahí, ¿no? Basta ver qué comunidad construimos para ver el Dios en el que creemos, ¿no? Si nosotros creemos en el Dios castigador, en el Dios celoso, en el Dios colérico, en el Dios que parece hasta bipolar, ¿no? Así que de repente está bien feliz y luego se enoja, ¿no? Y que primero crea y luego quiere destruirlo todo, ¿no? Si esa es nuestra comprensión de Dios, pues nuestra construcción de comunidades va a ser la mismita, ¿eh? Va a ser la construcción de comunidades
antirreino. Perdón que suene yo tan payasa, pero si ese es el Dios en el que creemos, nuestras construcciones de comunidad pues van a ser comunidades un poco rabiosas, ¿no? Comunidades que se enojan con el diferente, ¿no? Comunidades en las que no cabe el que no piensa como nosotros, comunidades en las que somos coléricos ante lo diferente, ante el error, ¿no? Ahora, esta concepción de la teología política, y estoy ya nada más resumiendo lo que vimos en estas 2 sesiones, esta concepción de la teología política es siempre una crítica. Es siempre una crítica responsable ante nuestro entorno, ¿no? Es necesario, no me acuerdo si fuiste tú, Emanuel, en la segunda sesión. Sí, fue Emanuel en la segunda sesión de Simply, porque a ti no te abandonó en sus sesiones como a mí en la pasada. Pero esta teología política, lo decíamos en la segunda sesión de Simply, lo que hace es dibujar, ¿no? Sombrear un poquito la realidad, ¿no? Ponerle nombre y apellido, ¿no? El Apocalipsis es teología política en cuanto se atreve a ponerle nombre, apellido, apodo, y todo a la realidad que nos circunda, ¿no? Ya no podemos ser ajenos o ya no podemos negar la realidad que nos rodea, ¿no? El Apocalipsis deja claro que no hay manera de escapar de ella. No hay manera y todos y todas somos parte de esa realidad. ¿Y qué creen? La propuesta del Apocalipsis no es que solo somos parte, somos culpables también de esa realidad, ¿no? Ese es parte del mensaje político, ¿no? El siguiente punto de esta teología política es, ok, sí somos parte, sí somos culpables, sí es innegable, pero no tiene la última palabra. No tiene por qué acabar ahí, ¿no? El Apocalipsis lo que hace es invertir los papeles de la historia, ¿no? De hecho, el Apocalipsis lo hace literalmente. Si nosotros tuviéramos un curso de Apocalipsis que durara 1 año y pudiéramos estudiar casi versículo por versículo, veríamos que incluso literariamente el Apocalipsis está compuesto de tal manera que hace como unos espejos. Entonces dice, mientras, por ejemplo, les ponía un ejemplo que a mí me gusta mucho en la sesión pasada, la parte de afuera del templo de Artemisa, si no mal recuerdo, se llamaba Paradeisos, ¿no? Que es la misma palabra que se ocupa para paraíso, para nuestra concepción del paraíso. Y en esa parte del templo de Artemisa, si tú entrabas y habías cometido algún delito ante el imperio, en ese espacio no te podían, eras como inmune, ¿eh? Era como 1, 2, 3 por mí, por todos mis amigos, ¿no? En ese espacio no te podían aplicar la ley, ¿me explico? Ahí eras salvo de la ley. Entonces, por eso, todas las figuras del Apocalipsis tienen una razón de ser, no son para meternos miedo, ¿no? Son correspondientes con su cultura, ¿no? Entonces, esa parte que se llamaba Paradeisos, pues la gente literal la ocupaba para salvarse, ¿no? Entonces, por eso se empezó a creer que Artemisa era la salvadora, ¿no? Entonces, todo el Apocalipsis va siendo un espejo, ¿no? Presenta esta parte del Paradeisos y después dice, aguas, el Apocalipsis avienta un espejo y dice, no te confundas de paraíso, ¿no? Y vuelve a posicionar su lugar en la historia, ¿no? Así como en ese lugar eres salvo un ratito, ¿no? Pero la última palabra no la tiene Artemisa, ¿no? Entonces el Apocalipsis va construyendo espejos que van invirtiendo la historia, ¿no? Mientras Babilonia se presenta a sí misma como el centro del poder, como la que tiene la última palabra, con la que se cree con la capacidad de derramar la sangre de los inocentes, dirá el Apocalipsis, ¿no? Vendrá la inversión de la historia y decir, no, es el Cordero el que tiene la última, es el Cordero degollado, es el mismo sangrado por la historia, es el mismo sangrado de Babilonia el que tiene la última palabra. Entonces el Apocalipsis hace estos espejos como de ir invirtiendo el proceso de la historia, ¿no? En ese sentido también es teología política, ¿no? En hacer esta, no sé por qué no puedo decir inversión sin sentirme rara, pero en hacer esta como inversión de la historia, ¿no? De darle completamente la vuelta, decir, la realidad tiene que ser completamente otra, y en esa realidad la última palabra la tiene el Cordero, y les decía la vez pasada, ¿no? Y el Cordero al mismo tiempo es también el león, ¿no? El Apocalipsis, siguiente punto, también es teología política en cuanto a que pone en su lugar también a Dios. Yo sé que está sonando feo esto, pero déjenme explicarme antes de que me avienten algo, ¿no? No es de que ponga su lugar a Dios como tal, sino que nos pone a nosotros claro el lugar de Dios, ¿no?
Apocalipsis nos presenta que la realidad de Dios no es la que esperamos. Uno, si empieza a leer el Apocalipsis sin ningún bagaje teológico, sin ningún bagaje bíblico, se quiere imaginar a Dios en cada criatura que sale, ¿no? Entre más poderosa vemos la criatura, decimos, esa es la buena, ese sí es Dios, ¿no? Si la bestia de 7, esa es. Ah, no, pero después viene un dinosaurio con 8, ese debe ser Dios, ¿no? Y no, Dios es el cordero, ¿no? Es el cordero degollado, es el león al final, ¿no? Entonces, el Apocalipsis también nos pone a nosotros en nuestro lugar de decir, aguas, ¿eh? Dios, la realidad de Dios no es la realidad de Dios que tú esperas, ¿no? El Dios del Apocalipsis no es el Dios que esperamos, es el Dios que necesitamos, ¿no? Y entonces ahí viene una concepción teológica también bastante interesante, ¿no? Ahora, toda esa teología política se une de manera casi obligatoria con el mensaje de esperanza. Sí, la realidad sí está jodida, ya lo dibujó el Apocalipsis. Sí hay que criticarla y por eso es teología política, pero no es la última palabra, ¿no? Y de ahí les digo, esta teología política por eso se tiene que unir de manera casi por autonomacia con esta teología de la esperanza, ¿no? No es un mensaje de terror, aunque este terror es necesario, ¿eh? O sea, sí es como una sacudida no solo para el lector, sino también es una sacudida para esta figura de la ramera Babilonia que ustedes le pondrán el nombre necesario para actualizarlo, ¿no? Es decir, si no estás con el reino, sí ten un poquito de miedo, porque la última palabra no la tienes tú, ¿no? Ahora bien, la esperanza cristiana siempre es dinamizadora, ¿no? Ya me gustó esa palabra. La esperanza cristiana siempre es dinamizadora, ¿no? La esperanza cristiana no puede ser pasiva, ¿eh? No hay manera. Y perdón que sea yo tan radical, nunca me gusta dar argumentos así radicales porque todos son sujetos a discusión, pero la esperanza cristiana no puede ser, no hay manera de que sea pasiva, no hay manera de que sea estática, ¿no? La esperanza cristiana tiene que provocar el andar a fuerza, si no, no es cristiana ni es esperanza, ¿no? Si esa esperanza no te provoca, no te mueve, no te alarma a construir lo imaginado, entonces ni es esperanza ni es cristiana, ni vale la pena haber imaginado absolutamente nada, ¿no? Pues ya, ¿no? No sé qué más para decir. Oh, pero bueno, esa es la concepción. No sé si quieran, miren, hasta me pasé, les dije que íbamos a dejar media hora y nada más estoy dejando 20 minutitos. No sé si tengan dudas, preguntas, jitomatazos. Ya me acordé, perdón. En esta concepción que les decía de que Dios no es el Dios que esperamos, sino el que necesitamos, el Dios apocalíptico, la otra invitación que nos hace el Apocalipsis, y esta así me parece hermosa, en serio que es pastoral, estoy saliendo, pero les juro que es teológico esto. La otra invitación que hace Apocalipsis es saber la historia del mundo desde los ojos de Dios, ¿no? El libro que está sellado contiene la versión de Dios de la historia, ¿no? Es el cuento contado por Dios, ¿no? El Apocalipsis lo que nos invita es a ver la realidad de la historia, es preguntarnos cómo ve Dios el mundo, ¿no? Y peor aún, ¿cuál es la crítica de Dios al mundo, ¿no? O sea, si este librito, este rollito contiene la versión de Dios de la historia, el Apocalipsis nos invita a preguntarnos qué tanto coincide la versión de Dios con la nuestra, ¿no? Y entonces creo que hay un problema por ahí pequeño, ¿no? Muy pequeño, ¿no? Pero por eso es la figura de Juan que llora, ¿no? Porque sabe que el libro contiene la mirada de Dios de la historia y que pues no va a estar muy cercana a la realidad, ¿no? Entonces, la realidad, y a pesar de esa realidad, el mensaje final del Apocalipsis es que por más que haya drama en la vida, pues el Cordero ha vencido, ¿no? Aunque la muerte toque a la puerta, el Cordero ha vencido, ¿no? Chale, ya debería dar asesoría pastoral en vez de clases. No sé si tengan preguntas, dudas, reclamos, dramas, visiones apocalípticas. Ay, no, güey. Una disculpa porque no pude estar en la sesión pasada. Estoy muy sentida contigo. Pero tenía que hacer una entrevista y lo sufrí mucho, pero además no estuvo tan buena. La pasada estuvo más padre que esta, la verdad. Híjole. Bueno, ninguna estuvo padre, pero uno se tiene que autodefender. Simply dímelo todo.
quiero preguntarte, profesora, ¿recomendabas construir o caminar una versión o una noción o una idea de Dios? Y pues no sé si hay, yo sé que no es la clase, ¿no? Ahorita, pero supongo que nos puedes recomendar algo. Yo pensé en el libro de José María Mardones, Matar a nuestros dioses, que es un libro que les puedo compartir a todos para que nos ayudemos entre todos, pero no sé si tú tienes alguna propuesta o nos podrías orientar hacia dónde podríamos caminar. Sí puedo, pero no me acuerdo el autor. Sí, no hay problema. No, pensé que si en el futuro nos puedes orientar con bibliografía, incluso en el chat, ¿no? Sí, hay un libro por ahí que se llama El Dios en el que no creo, pero no me acuerdo de quién. Espérenme tantito. Bueno, no me acuerdo, pero les prometo que lo busco ahí entre mis... De Juan Arias Martínez. Puede ser. No estoy segura. Juan Arias. Sí, bueno, nada más como anotación, ¿no? Si nos puedes Sí, apoyar sí, desde tu área. con mucho gusto que sí. Y también les recomiendo leer la Biblia. Esa es buena opción para empezar a hacer una imagen más acertada. ¿Cuál es tú, Mariela? A ver, ¿Cuál leo yo? depende de qué universidad, ¿verdad? Depende de quién me... Iba a decir una herejía, pero está Mario aquí, no puedo. Mi patrón ahorita, así es que no puedo. No, fíjate que esa pregunta me la hacen siempre que doy clases y te voy a decir la verdad. Claro, Para estudios, siempre Jerusalén o Cantera Iglesias. claro. Son digo, cada una tiene su razón de ser, pero Reina Valera no, Reina Valera no. ¿En serio? ¿Tú, a ver. Yo ¿No hay me una buena Reina Valera? te estoy diciendo que no usemos Reina Valera, sí. Para tu liturgia personal, adelante. Sí, en términos poéticos, la Reina Valera del 60 tiene la mejor versión de los salmos, ¿no? Pienso. De las mejores versiones Sí, al castellano. sí. O luego las de las católicas también, las que, o sea, es que Jerusalén sí a veces es como muy formal, muy técnico, casi lo que Es se que ve. por eso depende de qué la quieras. Por ejemplo, para estudiar a mí Cantera Iglesias me gusta porque es una traducción directa del hebreo, del arameo, ¿no? Pero Jerusalén respeta muchas figuras redaccionales que Reina Valera no hace. Pero, por ejemplo, para un estudio un poco más espiritual, la Biblia de nuestro pueblo con comentarios de Shekel es bellísima, ¿no? Exacto, Pensé que me iban a exacto. preguntar cosas más apocalípticas. Sigamos hablando de versiones bíblicas, está más fácil. Pues aprovechar. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? No, pues o muy buena la clase o muy malo el profesor. ¿Ya? ¿Nos vamos a dormir todos? Mario, ya aburrí suficiente a tus muchachos. Ay, muchas gracias, Diana. Luego te paso tu comisión acordada. Seguro que hay bastantes inquietudes. Creo que han sido muy intensas las clases. Vamos a dar lugar. Yo creo que a mí me movió mucho esto que comentaste sobre, em, dime cómo celebras y te diré en qué Dios imaginas, ¿no? Eso es muy, sugerente, ¿no? Yo creo que no solo cómo celebras, sino cómo sientes, cómo piensas, ¿no? A Dios, en el caso de los católicos, ¿cómo te imaginas, por ejemplo, el pecado, los pecados mortales y los pecados veniales? Esas cosas así como, también, ¿no? Nos mueven mucho, porque, este, sí, o sea, bueno, no voy a decir, nombres ni casos, pero hay gente que, sí, para que se ponga más bueno. No, por ejemplo, en el caso de mucha gente que conocemos, primos, familia, no están casados y llega de repente la prima más conservadora y le dice, oye, no estás casado, ¿por qué comulgas? Ah, ¿Por qué te acercas? ¿No? Enfrente de nosotros, ¿no? Casi, casi. claro. Entonces,
ese tipo de cosas yo creo que es cómo hacerle para salirnos de estas visiones de Dios que en realidad no estamos viviendo ya mucho, ¿no? En lo cotidiano, y que sabemos que estamos del lado de Dios, o que Dios está de nuestro lado, por lo menos, ¿no? No sabemos si nosotros estamos realmente del lado de Dios, pero que Dios está de nuestro lado, sí, ¿no? Entonces, regreso un poco a lo que estaba diciendo hace rato, que a veces este tipo de reflexiones en torno al Apocalipsis, por ejemplo, es como para decir, es que lo que yo estoy viviendo, no sé si sea realmente Dios, pero sí sé que lo que me han dicho que era Dios no lo es, ¿no? No lo es, o sea, no me llena, no me sirve, no me está sirviendo, ¿no? Y es bien difícil a veces que en términos institucionales formales, que entiendo incluso a nuestros pastores, ¿no? El esfuerzo que están haciendo, pero, y lo entiendo hasta con cariño, ¿no? No tengo una cosa así como, pero con cariño, buena onda, ¿no? Hacia ellos. Pero eh, ya a veces a muchos de nosotros ni les hacemos caso, ¿no? Con todo cariño. A veces no le hacemos caso a esas ideas que quieren regresar a estas visiones de un Dios como castigador, de un Dios eh, demasiado constreñidor, ¿no? Lo que queremos es volar, o no, a veces ni siquiera volar, ¿eh? Ya nos da flojera, pero nomás estar tranquilos, ¿no? Estar en paz. Entonces, por eso me movió esto que tú dices, ¿no? De que es una propuesta de teología política porque nos permite cuestionarnos en qué Dios estamos imaginándonos nosotros. Está padre eso. Sí, a mí últimamente te digo, las cosas luego coinciden de manera muy chistosa, ¿no? De que Mario y Cintley me hicieron el favor de invitarme a compartir estas dos sesiones y luego coincidió con lo del alumno basante o como se diga. Yo nunca he sido sinodal, no sé qué hago ahí, pero bueno. Y coincidió mucho, ¿no? Su tesis, les digo, que versa sobre esta cuestión de imaginar futuros alternativos, pero desde las redes y no sé qué tanta cosa rara hizo. Pero justo todo esto, esta cuestión que he podido estar como platicando con él en esta... Yo le decía, yo no te voy a dar correcciones porque me da mucha flojera, ¿no? Yo te voy a dar pues, mi retroalimentación para que la platiquemos y reflexiones y te cuestiones, ¿no? Y de ahí salió esta parte, ¿no? Que últimamente me ha estado rondando en la cabeza mientras cotizo seguros de coches. Y mi gran pregunta es esa, ¿no? O sea, creo que las comunidades que construimos tienen detrás la visión de Dios que tenemos y creo que es algo que valdría la pena trabajar un poquito, ¿no? O sea, bajo qué visión de Dios están construidas nuestras comunidades, ¿no? Pero no solo eso, ¿no? Todo lo que se hubo que estudiar un poquito para estas dos clases, porque aunque no lo crean, Cintle y yo nada más daremos 6 horas, pero hay que dedicarle como 800 para ver qué vamos a decir de todo lo que queremos decir, ¿no? Yes. Y una de las cosas que a mí me quedó así como con mucha inquietud y con ganas de trabajar más adelante cuando haya tiempo, era, ok, una cosa es plantearse esa, ¿no? ¿En qué Dios creemos para ver qué comunidades construimos? Pero Apocalipsis nos invita a otra cosa que, te digo, a mí me dejó así como que es esta pregunta de desestructurar lo que creemos y tratar de imaginar la perspectiva de Dios, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva de Dios del mundo? ¿Cuál es la visión de Dios de la historia, ¿no? De hecho, aquí decía Diana, ¿no? A mí desde la clase pasada lo que me ha tenido inquieta es la responsabilidad que tenemos y me hago la pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cuál es el Dios que necesitamos? En eso estoy a partir de esas clases, ¿no? Esta cuestión que sí me salió bien poética, voy a hacer un poema al respecto, hoy a la poema. Pero sí creo que al final la propuesta de Apocalipsis es que no vamos a tener al Dios que queremos en ningún momento, ¿no? Y que Apocalipsis te dice, bueno, no tienes al Dios que esperas, no tienes al Dios que imaginas a lo mejor, pero al final del Apocalipsis está el Dios que la historia necesita, ¿no?
a lo mejor esperaríamos una imagen increíble, así como todas estas figuras apocalípticas, y de repente nos dice, ay, es el cordero degollado. Chale, ese no me gustaba, ¿no? Llega en un burro. Sí, no era el Pokémon que queríamos, ¿no? Pero al final es esta historia, ¿no? Que a mí me recuerda mucho un poco la visión de Job, ¿no? Job se avienta un ratote dilucidando quién es Dios, ¿no? Y Dios permanece callado, ¿no? El silencio de Dios en Job es maravilloso, ¿no? Dios no habla y dice, como anda, habla, enójate, haz tu drama, haz tu berrinche y lo que sea, pero al final Dios empieza a revelar quién es Él, ¿no? Entonces es una cosa muy padre, ¿no? Entonces, gracias Diana por tu comentario, ¿no? Pero Mario, tú tienes un comentario, cuéntamelo todo. Y, bueno, desde el inicio, ¿no? Que este cuestionamiento que lanzabas de cómo aterrizar la esperanza, entendía yo, ¿no? De justificar la esperanza cristiana. O sea, yo creo que también es una invitación a pensarlo, bueno, tú lo decías, el Apocalipsis es desde un nivel comunitario, social, ¿no? Pero también creo que para encontrarle una respuesta a eso se tiene que pensar desde un nivel personal, ¿no? Y bueno, o sea, eso lo quiero relacionar con todo lo que has dicho, ¿no? O sea, creo que tampoco es tan común así en general, hablar de teología política y que es importante que lo haya nombrado, ¿no? Que haya estado presente en este curso y con todas las implicaciones que tiene, ¿no? En esta búsqueda de un Dios, ¿no? De discernimiento y descarte de las imágenes que tenemos de Dios. Y eso, o sea, qué padre lo que acabas de decir, ¿no? De, el fin no es necesariamente encontrar a Dios, sino buscarlo, ¿no? Para quizá quitar idolatrías. Pero también, o sea, creo que esto que decías, ¿no? Y que recuperaba Emanuel, de la forma en que celebramos, yo me acordaba de algo que quizá puede ligarse también en una dimensión mucho más íntima, ¿no? Un místico sufí que decía, ¿no? Así como tú hagas el amor, es como Dios estará contigo, ¿no? Entonces creo que también esa es otra dimensión que se tiene que recuperar, ¿no? Como una dimensión de teología sexual, teología afectiva, ¿no? Y, o sea, como ligando la teología política, claro que tiene que estar asociada a una teología afectiva y sexual, ¿no? Que ambas quizá han estado abandonadas por el común de nuestras comunidades o de, digamos, los pastores de alguna forma, ¿no? Pues por cosas, ¿no? Disciplinas, no sé, pero hace falta, ¿no? Hace falta para humanizar, para encarnar, para vivir, y que el deseo se junte, ¿no? Nuestros deseos personales y sociales, ¿no? Se junten con nuestra visión de Dios. Y bueno, ya solo como un comentario provocador. De hecho, déjame responder con 3 comentarios simpáticos a tu comentario. Bueno, el primero es importante y los demás son simpáticos. Fíjate que decías tú, buscar a Dios, no sé. Toda esta reflexión apocalíptica a mí me dejó pensar en que tal vez ya ni siquiera se trata de buscar a Dios, sino de dejar que nos encuentre, ¿no? Como que la propuesta profética y apocalíptica es mucho de dejarse asombrar por Dios. Es ese, permítete, date la oportunidad de volverte a asombrar como cuando eras niño, ¿no? De impresionarte por las cosas más sencillas de la vida, ¿no? Y esa capacidad de asombro es la que te lleva a la capacidad de imaginación. Esa capacidad de asombro es la que te lleva a tener la capacidad de imaginar y esas escaleritas, ¿no? O sea, si te dejas asombrar, puedes imaginar, si te puedes imaginar, puedes construir, si puedes construir, puedes dinamizar y así, ¿no? Es una escalera interesante, ¿no? A veces creo que el secreto está en más bien dejarse asombrar por Dios en vez de estarlo buscando con tanta necedad, ¿no? Y de ahí los 2 comentarios chistosos, ¿no? Yo creo mucho, Mario, en esta cuestión de recuperar. ¿Cómo dijiste la sexualidad de Dios? ¿O qué dijiste? Dios en lo sexual. Sí, una Yo teología lo sexual. me con sexual, perdón. Uh-huh. Sí, no, digo, no, te juro que no lo estoy diciendo en plan mamerto, pero por ejemplo, mi primer trabajo de investigación bíblico fue una cosa que a mí me tenía inquieta desde que empecé a estudiar teología, ¿no? Desde antes de estudiar Biblia, desde que empecé a estudiar ciencias religiosas, siempre quise trabajar Cantar de los Cantares y durante años le dediqué a trabajar Cantar de los Cantares desde decir lo que es, ¿no? Literatura erótica, nos guste o no. Cantar de los Cantares es un libro erótico que presenta un Dios erótico que nos hace repensar la sexualidad, va a sonar mal, pero la sexualidad de Dios
Dios que se manifiesta en lo sexual, en lo erótico también, ¿no? Y créeme que sí es una experiencia padrísima poder recuperar toda esa cuestión, ¿no? Por ahí, digo, obviamente también se ha llevado a límites muy raros, ¿no? Hace poquito estaba escuchando alguna defensa de la teología queer que sí lleva la sexualidad de Dios ya a cuestiones un poco extrañas, ¿no? Pero sí vale la pena. Y la tercera es que siempre te pongo de ejemplo cuando hablo de esas cosas, Mario, porque, no sé, siento que en mi camino eres de las personas que corrompí y que ahora ya no eres padrecito porque es mi culpa. Siempre me echo la culpa de que no seas padrecito. Para nada, Mariel, no te preocupes. Ya puedo dormir en paz. Y yo, Oye, María, no te preocupes. Abraham tiene una pregunta bastante interesante, ¿no? Dice, en esta visión de Dios, ¿qué lugar tienen los no humanos? Es decir, ¿qué lugar tienen en el reino los otros mundos no humanos? Me refiero a la naturaleza, a los animales, por ejemplo, ¿no? El Apocalipsis retoma toda una visión cósmica o cosmológica, si queremos llamarla así, ¿no? De hecho, el 80-90% de sus figuras están tomadas de la creación, ¿no? Todo es representado con piedras preciosas, con telas, con plantas, con astros, con animales, ¿no? El Apocalipsis vuelve a poner en el centro la creación, ¿no? Y no solo la vuelve a poner en el centro, vuelve a reivindicar la creación también, ¿no? Y de hecho nos pone en nuestro lugar también de ver cómo ese pecado estructural que ya que ya me quedé con la expresión, también ha afectado directamente a todo lo creado, ¿no? Al reino en cuanto creado, ¿no? Pero creo que lo bonito del Apocalipsis es que no solo lo reivindica, sino que incluso en el buen sentido de la palabra lo utiliza para compartir su mensaje, ¿no? O sea, la mayoría de las figuras del Apocalipsis, cuando no son bestias, animales, o sea, por ejemplo, toda la sección de la crítica a la iglesia en Tiatira está expresada toda a través de esta simbología, ¿no? De la simbología del jaspe, de la coralina, de la esmeralda, de los colores, ¿no? El Apocalipsis, así como se ve de terrorífico, también está lleno de vida, de color, de reivindicar el lugar de estos reinos, de los animales, de las plantas, de las piedras, ¿no? A mí me parece maravilloso toda la reivindicación que hace de las piedras, ¿no? Que a veces pensamos en los animales y en las plantitas porque nos da así repelús, pero en las piedras, ¿no? Y Apocalipsis dice cómo no. En la figura del mar, en la figura, incluso en esta figura del cuerpo humano, ¿no? De los ojos, de los oídos, de la boca, de los ojos atentos, etcétera. Entonces, para la pregunta de Abraham, cobran un lugar central, ¿no? Los colores, ¿no? En el Apocalipsis, cada color simbolizando algo en particular, ¿no? Entonces, creo que incluso hay una reivindicación. Dime, Sintli. ¿No te interrumpí, Mari? No, nunca. No, es que me quedé pensando en tu buen comentario de hace un momento de que a lo mejor cambiar la perspectiva entre ya no buscar a Dios, sino encontrarlo en el asombro. Y eso me llevó a recordar una propuesta de Andrés Torres Queiruga en 2 libros, por lo menos, no sé si en otros lados, en un libro que se llama Creo en Dios Padre y otro que se llama Repensar la Salvación. Cuando está hablando de las pruebas de la existencia de Dios, él dice, el problema es que cuando piensas comprobar la existencia de Dios, se parte de un esquema espontáneo, ¿no? En donde nosotros estamos aquí y Dios está allá. Y las pruebas terminan siendo un medio o un camino para llegar a Dios. Y luego dice, pues no resulta difícil darnos cuenta que nunca vas a llegar a ese Dios, porque lo finito nunca alcanzará lo infinito, ¿no? Y luego añade, bueno, no te preocupes, ese esquema es falso, está planteado de manera incorrecta, porque justamente lo contrario es lo real. No tenemos que llegar a Dios por la razón sencilla de que Él está siempre con nosotros. No se trata de poner un medio para llegar a Él, sino de suprimir el obstáculo que muchas veces es nuestra voz humana. Dios está sustentando nuestro ser desde la misma raíz. Y bueno, sí, parece pastoral, pero es fundamentación teológica, ¿no? Es que en serio, sí, yo llegué a la conclusión de que es imposible hablar de teología sin
sin sacar pues, el lado eclesiológico y el lado experiencial, y pues cuando uno fue pastor como que le sale, ¿no? Así se le escupe el pastor que lleva Me hace dentro. chistoso que les dé pena decir que es pastoral, como que es menos, ¿no? Está bien. No, a mí no me da pena, a mí me da risa porque yo pues, nomás le juego al héroe, Está padre. pero fíjate, Teólogos, ¿no? Y los admiramos, ¿eh? ayer estábamos discutiendo, espérame, porque ese ya es chisme, deja acabo con el comentario de Simple. Fíjate, Simple, que eso me recuerda a mí mucho una expresión de San Agustín que a mí me gusta utilizar cada Navidad, ¿no? En este misterio de la encarnación, ¿no? Pero pues el misterio de la encarnación es ese, ¿no? Que no hubo que alcanzar a Dios, sino que la tierra es cielo, ¿no? En el momento de la encarnación, y a mí se me hace la expresión así más bella de ese misterio, ¿no? Hoy la tierra es cielo, ya no hay que hacerle al héroe, porque ayer estábamos discutiendo, Manuel, si todos los pastores deberían ser teólogos y todos los teólogos pastores, y bueno, casi no duermo pensando eso. Qué horror. Qué horror. Pues ya son las 9, muchachos, supongo que los espera un chocomil y unas conchas, Unos bolillos. o lo que sea, ¿no? Estas horas. Pero bueno, pues para mí fue un gusto. Gracias, Mario. Gracias, Cintli. De verdad que fue un gusto que me hayan invitado. Ya, gracias. Estuvo muy divertido. Pues muchas gracias, Mariel. Gracias a todos y de verdad creo que disfrutamos, ¿no? de estas reflexiones y pues con esto de no querer dejar el espacio, esperamos verlos el próximo martes, el nuevo curso de escatología, en el que tendremos diferentes maestros del EPEC, entre ellos Simpli, Mariel, Emanuel y otros más, ¿no? Elías, no sé si lo conozcan, creo que varios sí. Eduardo también nos va a acompañar. Entonces, pues, ojalá y nos veamos, nos sigamos viendo. Y también, aparte, están los sábados, ¿no? De cursos. Y el jueves, lo que les decía, está por salir el cartel. Se ha tardado un poco la Universidad Loyola. Ya estoy ahí presionando. Si está Esli, pues que escuchen mis reclamos, ¿no? Que no ha llegado el cartel. Pero bueno. Y pues, gracias. Espero que su experiencia sea buena. Y esto, ¿no? Que más allá de un curso, de unas reflexiones, que se construya comunidad, como creo que se está haciendo. Sí. Gracias, Mariel. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos prontillo. Bonita noche a todos. Bye. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Oh, dice mi mamá, me quedo con la idea que la esperanza no es una sensación que debo esperar sentada, Tú muy sino bien. más bien ponerme en acción. La esperanza provoca el andar por la fe, la justicia y la vida. Ay, es una canción, perdón. Así es, Mom. Saludos. Muy bien. Adiós, Mom. Hola. No te escucho. Estuvo genial. Sí, gracias, Mariel. Nos vemos. Gracias, Mariel. Gracias, Cinti. Mario, muchas gracias. A ustedes, buena noche. Buenas noches.